¿Qué tal, Dreamers? Bienvenidos. ¿Existe la vida después de la muerte? ¿Podemos volver a vivir otra vida? Habrá quienes crean que sí, pero la ciencia moderna persiste en descartar la idea. Quédate con nosotros, platicaremos más al respecto. Mientras te pones cómodo, te invito a que te suscribas al canal para que no te pierdas contenido de este estilo. En el mundo de lo paranormal y lo esotérico, la idea de la reencarnación suele ser muy visitada. La existencia de vida después de la muerte es uno de los grandes interrogantes que ha mantenido en velo a miles de estudiosos. Por eso, los relatos de reencarnaciones suelen atraer la atención de escépticos y creyentes por igual. Te presentamos 5 casos donde niños dicen haber reencarnado y cuentan con lujo de detalles quiénes fueron en sus vidas pasadas. Número 5. Gus Ortega, Colorado, Estados Unidos. Este niño afirma que en otra vida fue su propio abuelo. Empezó a hablar del tema a los 18 meses de vida y utilizó declaraciones bastante específicas que no dejaban lugar a duda sobre su condición de reencarnado. Es uno de los casos más convenientes de la temática y está siendo estudiado por Jim Tucker, un profesor universitario de Virginia. Gus afirma ser su abuelo Augie, quien falleció en 1993 a causa de un accidente cerebrovascular. Con 1 año y medio, el niño se acercó a su padre y le dijo: «Cuando yo tenía tu edad, a mí me tocaba cambiarte los pañales». La sorpresa no quedó allí. Otro día le llevó fotos viejas y el niño señaló, sin mediar palabras y sin haberlo visto antes, a su abuelo. Pero no solamente detectó a Augie en las fotografías, sino que ese era él. Número 4. Dilukshi Nisanka, Sri Lanka. Este caso sin duda es uno de los casos más fantásticos de reencarnación. Fue estudiado por el profesor Erlendur Haraldsson de la Universidad de Islandia. Nisanka habló de una vida pasada durante 3 años, insistiendo y repitiendo la misma historia. La joven sorprendió a sus padres cuando les reveló que no era su hija, que ella tenía padres en otro lugar y que murió cerca de Dambuya, un sitio a 6 horas de viaje, donde había un río al que cayó desde un puente. La historia era tan sorprendente y dolorosa para su familia que un periodista se interesó en ella y su caso fue publicado por un periódico. Tiempo después, un hombre reconoció la historia de Dilukshi como la de su hija muerta Shiromi. Su familia decidió llevarla al sitio donde vivía la familia de Shiromi y, para sorpresa de ellos, Nisanka reconoció el lugar y los guió hasta la casa de la niña muerta. De las 20 declaraciones ofrecidas por Nisanka, 12 encajaban a la perfección y eran bastante específicas. Número 3. Cameron McLeay, Escocia. Nacido en 2001 en Escocia, Cameron vive con su madre separada y su hermano mayor en Clydebank, una pequeña ciudad cerca de Glasgow. En 2007 la historia causó revuelo y desde entonces el debate sobre el tema nunca ha terminado. Cameron, desde hace 3 años, recuerda con abundancia episodios particulares de su vida anterior, con muchos nombres y lugares donde vivía antes de reencarnarse. Decía que había crecido en Barra, una pequeña isla al norte de Cornualles. Hablaba de su vieja familia, o así la llamaba, de su madre y de los hermanos de antes, y de su viejo padre, un tal Shane Robertson, quien moriría en un accidente de coche. Pudo describir su antigua casa en detalle, grande con 3 baños, blanca con vistas a una vista a la bahía de Barra, desde la que se oía incluso el sonido de los aviones que aterrizaban en la playa. Inicialmente, la madre y las maestras estaban convencidas de que Cameron simplemente estaba dotado de una imaginación ferviente, pero a la edad de 6 años comenzaron a entender que había algo extraño en él. Lloraba todos los días porque quería volver con su familia y amigos, a los que llamaba de antes. Norma, la madre de la pequeña, cada vez más preocupada, decidió llevar a su hijo a Barra, convencida de que le sería útil comprender que esas historias eran solo el resultado de su imaginación. El viaje a Barra fue filmado por un equipo de televisión en nombre de una productora que estaba trabajando en un documental sobre las historias relacionadas con la reencarnación. Entre otros, un médico, Jim Tucker, director de la Clínica de Psiquiatría Infantil de la Universidad de Virginia, también participó en el viaje.
Cameron, después de visitar casi todas las casas de la isla, identificó la suya, blanca, aislada y con vistas a una hermosa y tranquila bahía, la que había contado cientos de veces a su madre y a su hermano. A pocos pasos de la casa, el niño caminó sin vacilar hasta un punto escondido por unos arbustos. Era una entrada secreta a la propia casa, completamente invisible desde el exterior. Algunas investigaciones revelaron que había una familia con el apellido Robertson, no originaria de la isla, pero que llegó de Glasgow desde los años 60 hasta los 80 para pasar las vacaciones de verano en Barra, pero no había más noticias de la familia en cuestión, excepto de un pariente lejano que vivía en Glasgow, William Robertson. En conclusión, la experiencia de reencarnación contada por Cameron puede definirse como real. Hasta la fecha no hay una respuesta unívoca. Los detalles correctos contados por el niño son demasiados, pero también las inexactitudes. Número 2. Ian Hagedorn, de Florida, Estados Unidos. Este es otro caso investigado por Jim Tucker, profesor universitario de Virginia. La peculiaridad de este caso es que fue uno de los primeros que presentó una relación entre recuerdos del pasado y una enfermedad en la actualidad. Hagedorn tenía 6 años y vivía en la ciudad de Pensacola, hijo de María Hagedorn. Él afirmaba ser la reencarnación de un policía de Nueva York que murió de un disparo. Sus recuerdos le indicaban que cierta noche entró en una tienda donde había delincuentes que lo asesinaron de un tiro, y además no era cualquier policía, era su propio abuelo materno. Y aquí viene lo interesante, Dreamer. Además de tener recuerdos de su propio abuelo, Ian sufre de una extraña enfermedad del corazón, de tal forma que cuando se esfuerza de más sufre desmayos. Esto se debe a que su arteria pulmonar tiene defectos y no se ha desarrollado completamente del lado izquierdo. Lo curioso, su abuelo murió por un disparo que le rompió la arteria pulmonar. Pero algo más raro sucedió. María dice que a los 3 años, cuando Ian estaba haciendo desastres, ella le dijo que se detuviera o le pegaría. Entonces él respondió: cuando eras pequeña y yo era tu padre, tú hacías muchos desastres y nunca te pegué. Por supuesto, la mujer quedó impresionada. A partir de aquí, Ian comenzó a hablar más y más sobre el abuelo, convenciendo a todos de que era su reencarnación. La relación entre la enfermedad y la forma de muerte del abuelo resulta una evidencia muy interesante. Número 1. Luke Rollman. Un niño de 5 años está convencido de que no es la primera vez que vive. Rollman reside en Cincinnati, Ohio. Lo tiene muy claro. En su anterior vida fue Pam Robinson, una afroamericana que murió en un incendio en el Hotel Paxton de Chicago en 1993. El niño afirma que se ha reencarnado y que recuerda perfectamente cuando sus padres le pusieron el nombre de Luke. Los más sorprendidos parecen ser sus padres, a quienes el niño ha intentado convencer desde que tenía 2 años de la veracidad de su anterior vida. Según Erika, la madre del niño, Luke solía decir: cuando era una mujer tenía el pelo negro, solía usar pendientes. Cuando le preguntó a Luke sobre Pam, la mujer avala que su hijo recordó un proceso de reencarnación. Solía ser Pam, pero fallecí, subí al cielo y vi a Dios. Él me regresó y desperté, era un bebé y tú me llamaste Luke. La seguridad que mostraba el pequeño obligó a la madre a investigar sobre la supuesta Pam Robinson. Para su sorpresa, encontró una noticia donde mencionaban que Pamela Robinson murió en un incendio en el Hotel Paxton en 1993 al saltar de una ventana del edificio. La madre quiso ir más allá en la investigación y consiguió contactar con los familiares de Pam, que le dijeron que ella era muy fanática de Stevie Wonder, música que, casualidad o no, le encantaba a Luke. Pero de pronto los recuerdos se detuvieron. Fue como él la dejara salir. Terminó y ya no tenía nada más que decir de ella. La madre y el niño aparecieron en un documental llamado Ghosts Inside My Child, Fantasmas dentro de mi hijo, transmitido por Lifetime Movie Network. Dreamer, gracias por ver este video. No olvides activar la campanita, dejar tu increíble like y enterarte cómo fue que Michael Jackson cambió su color de piel. Se despide de Dreamer. Adiós.